¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro curso de cómputo cuántico, donde el día de hoy hablaremos brevemente de lo que es un espacio de Hilbert y la operación de producto interno, que es una de las características de este espacio de Hilbert. Y esto es importante porque este espacio nos permite definir matemáticamente el lugar donde nuestros qubits habitan y con esto más o menos entender algunas de las cosas o propiedades que vamos a empezar a explorar más a futuro, con miras tanto a la parte de la base de lo que es el cómputo cuántico, pero también algunas operaciones que vamos a utilizar en ciertos algoritmos que les voy a estar platicando una vez que pasemos a la pizarra. Y pues sin más, vamos a empezar. En este caso, bueno, el espacio de Hilbert, como les comentaba, nosotros lo podemos visualizar como este lugar donde habitan nuestros qubits, y de hecho es lo que tenemos aquí puesto. Disculpen, permítanme, pongo mi pluma, que sería esta nubecita y este lugar donde viven nuestros qubits, estos bolitas verdes representarían nuestros qubits. Y es en este espacio donde nosotros vamos a poder definir nuestros qubits matemáticamente y donde nosotros vamos a poder operarlos a través de las compuertas cuánticas y los circuitos cuánticos. Y también vamos a poder aplicar ciertas ideas o características de este espacio para ciertos algoritmos más adelante. Entonces, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí en el centro, déjenle hago un poco de zoom para que puedan verlo mejor. En este caso, el espacio de Hilbert, como podemos ver, es un subespacio de un espacio vectorial o de los espacios vectoriales. Por lo tanto, podemos inferir que en este caso el espacio de Hilbert es un tipo de espacio vectorial donde particularmente debido al tipo de elementos que nosotros ocupamos y podemos verlo a simple vista con nuestras amplitudes de probabilidad que habíamos comentado en la clase anterior, que son números complejos. La característica de este espacio vectorial es que además de tener esta idea de que vamos a tener vectores dentro de él, van a tener que ser de un tipo específico, es decir, que va a ser un espacio vectorial complejo. ¿Ok? La otra característica que tiene este espacio es que podemos realizar una operación. Dejen, hago mi flechita hasta acá para indicar que es el espacio de Hilbert. Eh, Vamos a tener una operación que se llama producto interno. Y esta operación nosotros la podemos representar de la siguiente forma utilizando nuestra nomenclatura que hemos venido estando ocupando en lo que va de los capítulos, que es básicamente un bra, es decir, un vector fila, y un ket, un vector columna. Y este producto interno se puede interpretar de alguna forma como una función de distancia, vamos a ponerlo aquí. También hay algunos autores que lo interpretan como una función de similitud, es decir, qué tanto, por ejemplo, nosotros poner aquí dos estados, en este caso el estado psi y el estado phi, saber qué tan similares son estos dos estados, tal vez es un poco más cercano a este tipo de interpretación de lo que nosotros vamos a hacer realmente en cómputo cuántico a una función de distancia como tal. Pero lo importante de esta idea que tenga una función de distancia es que nos va a permitir que este espacio tenga una métrica completa. ¿Ok? Entonces, podemos decir básicamente que el espacio de Hilbert va a tener tres características o dos principales y una derivada. La primera es que es un espacio vectorial complejo. La segunda es que tiene la operación de producto interno, que ahorita vamos a definir de qué trata. Y la tercera es que debido a este producto interno y su interpretación como una función de distancia, podemos interpretar que el espacio tiene una métrica completa. Déjenme más, lo escribo un poquito mejor porque sí vi que me quedó medio feo. Entonces, uy,
una métrica completa. ¿Ok? Entonces, sin más, pues vamos directo a ver esta operación de producto interno, que como les comentaba, nosotros la vamos a definir de esta forma, que tomando dos estados arbitrarios o dos vectores arbitrarios, lo que nos dice es que el producto interno va a ser una operación, permítame, una operación que mapea dos vectores, en este caso phi y psi serían nuestros vectores, de un espacio Cn. En el caso de cuando estemos hablando de la parte de cómputo cuántico, por ejemplo, un qubit, se va a considerar que es un espacio complejo de dimensión 2. Dos qubits serían un espacio complejo de dimensión 4 y así sucesivamente. Entonces va a mapear en este caso dos vectores de este espacio complejo a, particularmente a un número complejo. Es importante que sepan que esta operación de producto interno mapea a un número complejo o mapea dos vectores a un número complejo, porque si bien la mayoría de las veces que nosotros lo utilicemos, y de hecho en los ejemplos que les voy a poner ahorita, no vamos a ver esa parte imaginaria, solamente vamos a ver la parte real. Es importante que ustedes sepan que también puede darse el caso de que cuando obtengan o realicen un producto interno, exista o aparezca esta parte compleja. Entonces, de esto particularmente hay algo interesante que podemos sacar del producto interno y es que si existe el caso en el que estos dos estados, al sacar su producto interno, sean iguales a cero, esto nos va a dar o nos va a decir una característica y es que estos estados serían entonces ortogonales. ¿Ok? Y no se preocupen ahorita muy o mucho en lo que es que sean ortogonales si es que no tienen así como una noción clara de lo que significa. En el capítulo siguiente, donde voy a hablar un poco de la esfera de Bloch y voy a dar también unos ejemplos de cómo representar estos productos internos y demás, ahí van a ver de forma visual cómo se ve esta parte de que sean ortogonales. De momento quédense con que cumplen esta parte de que su producto interno es igual a cero. Y si recuerdan, de nuestros videos anteriores donde nosotros decíamos que los estados base de nuestro qubit eran en este caso el estado ket 0 y el estado ket 1, podemos verificar si estos estados, vamos a ponerlo aquí como un estado arbitrario, podemos comprobar si es que estos estados son ortogonales o no a través del producto interno. ¿Cómo haríamos esto? Pues simplemente podemos sacar lo que es el producto interno de 0 con 1, que lo definimos de esta forma: un vector fila para el caso del bra 0 y un vector columna para el caso del ket 1. ¿Ok? Y entonces nosotros vamos a multiplicar elementos, en este caso este por este, que nos daría 0. Y después sumamos la multiplicación de este elemento por este elemento, que también nos da 0. Y por lo tanto, nosotros podemos ahí comprobar que en el caso de nuestros estados base 0 y 1, efectivamente son ortogonales y es una de las propiedades que tienen que tener estos estados base. También algo interesante, bueno, en este caso si tratamos de ver o invertirlo, nos daría el mismo resultado. En este caso tendríamos un vector fila 0, 1 y un vector columna 1, 0. Y de igual forma podemos ver que el producto interno nos daría 0, que sería 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0. Y particularmente, además de tener esta parte, podríamos también hacer el caso del producto interno de un estado base con sí mismo. Tal es el caso del estado ket 0, que lo podríamos poner, en este caso, en su notación matricial de la siguiente forma. Y como podemos ver, en este caso tendríamos que el producto interno es 1. ¿Esto qué nos dice? Pues que los estados están normalizados, o en este caso
tenemos la propiedad de que además de ser ortogonales, también los estados base están normalizados. Lo mismo podríamos hacer para el caso del 1 y tendríamos vector fila 0, 1, vector columna 0, 1. De igual forma, nos daría 1. ¿Ok? Y finalmente, lo último que quiero hacer para este video es, además de que ustedes vean, pues como estos ejemplos simples con los estados base de lo que es el qubit, también sería interesante que lo veamos aplicado, en este caso, a un estado arbitrario, que yo lo voy a poner de esta forma. Va a ser 1 raíz de 2, 0, más 1 raíz de 2, 1. ¿Ok? Recuerden que para que sea un estado válido tiene que estar normalizadas las amplitudes de probabilidad. Y en este caso podemos verificarlo muy simple porque el módulo elevado al cuadrado de 1 raíz de 2 es un medio y el módulo elevado al cuadrado del otro raíz de 2 también es un medio y esto nos da 1. ¿Ok? La suma de los módulos al cuadrado siempre tiene que dar 1. Y entonces, bueno, verificamos que es un estado válido, solamente por los que tenían la duda. Y ahora podemos proceder a hacer operaciones de producto interno. En este caso hacemos el producto interno del estado con el estado base 0 y lo tendríamos de la siguiente manera. ¿Ok? Tendríamos 0 más 1 raíz de 2 de 0 con 1. ¿Ok? Y dadas los resultados anteriores que teníamos, nosotros veíamos que el producto interno del mismo estado base nos da 1 y como son ortogonales, en este caso tendríamos aquí 0. Entonces podemos decir que el producto interno del estado con el estado base 0 sería igual a 1 raíz de 2. ¿Ok? Podríamos hacer lo mismo para el caso del estado base 1 con este estado arbitrario. Tendríamos 1 raíz de 2 de 1 con 0 más 1 raíz de 2 del producto interno 1 con 1. ¿Ok? Y de igual forma, son ortogonales, entonces el producto interno 1, 0 nos daría 0 y del mismo nos daría 1. Y de igual forma tendríamos que el producto interno del estado base 1 con el estado sería 1 raíz de 2. ¿Ok? Entonces, por este video lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a tratar de, en la medida de lo posible, hacer un poco más cortos los videos para que no sea tanta información de un solo golpe. Y en el siguiente video, como les comentaba, vamos a ver ya de forma visual y con unos programas cómo entender un poco este producto interno y una representación gráfica de lo que es el espacio de Hilbert, que es a través de la esfera de Bloch, que nos va a ser bastante útil para entender las operaciones más simples en lo que vamos a hacer de nuestros qubits y también que en ciertos casos se puede escalar esta representación para circuitos más complejos. ¿Ok? Sin más, como siempre les recuerdo, denle like, suscríbanse, compartan, ayudan bastante al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.